Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que mucho agradece este espacio de discusión y análisis de los temas que más nos preocupan y nos ocupan en el foro mexicano, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y, por supuesto, al canal judicial. El día de hoy vamos a analizar un tema de la mayor importancia y que además generalmente tocamos muy tangencialmente y entendemos muy mal, el tema de la legalidad frente a la justicia, no necesariamente enfrentada a la justicia, pero sí de cara a la justicia, al concepto de justicia. Y bueno, pues para eso tenemos un par de expertos de nuestro colegio, verdaderamente sensacionales, como es la doctora María del Carmen Platas Pacheco, catedrática de la Universidad Panamericana, maestra de muchas generaciones, autora de libros muy importantes sobre el tema, y además una querida amiga. María Carmen, bienvenida. Gracias, Rafael, un honor estar aquí. ¿Qué tal? Y lo mismo se puede decir del presidente de la Comisión de Ética Profesional de nuestro colegio, que es Eliseo Quetzalcóatl Sandoval. Me da mucho gusto tenerte aquí, Quetzalcóatl, como siempre, porque además has hecho de este programa una serie, pues ya con temas de ética muy profunda y muy sustancial, y pues por eso nos felicitamos todos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, sin más decirles, generalmente oímos hablar de legalidad. Es una palabrita que tiene buena suerte, ¿no? De hecho, la ley como palabra tiene buena suerte, no suena así como a película de vaqueros, ¿no? Y sin embargo, pues también dependerá de lo que digan las leyes, ¿no? Y cómo se interpreten las leyes. Cumplir una ley absurda es tan absurdo como la ley misma, o peor, ¿no, María Carmen? Tan absurdo como la ley misma, tú lo dices. Y ese es el tema precisamente que en el imaginario colectivo hemos hecho una traslación de palabras, de conceptos, como tú bien señalas, y con frecuencia tendemos a pensar que la legalidad es sinónimo de justicia y que aquello que está plasmado en las normas y que es susceptible de ser interpretado por la autoridad en algún sentido, por el solo hecho de haber hecho esa interpretación, pues ocurre que pretendidamente estamos en presencia de la justicia. Estos son dos conceptos, a mi modo de ver, muy importantes y que frecuentemente están confundidos. La legalidad no necesaria ni primeramente produce justicia, y lo que la sociedad verdaderamente quiere, el fin natural del derecho, es precisamente la justicia. Ocurre que la legalidad tiene un problema de interpretación de lo que está plasmado en la norma y del hecho que ha de quedar subsumido en el supuesto general y abstracto de la norma para de ahí devenir una decisión de justicia. Pero esto es la legalidad, y ocurre que la justicia, que es el fin del derecho y que es el anhelo de toda sociedad, pues parte de un principio distinto. La justicia tiene como presupuesto la verdad. La verdad es condición de la justicia y la justicia es condición de la paz. Todos los grandes problemas que vivimos a nivel de las desavenencias familiares, sociales, nacionales, mundiales, tienen que ver con este problema de que no necesariamente la legalidad produce o da como resultado justicia, precisamente porque la justicia requiere de un conocimiento de verdad respecto de los hechos que devienen en conflicto. Cuando esto la sociedad no lo entiende, pues entonces se generan, como tú bien lo señalas, comprensiones, a mi modo de ver, reduccionistas, donde incluso se habla de la promoción de la cultura de la legalidad. Y la legalidad, pues de suyo, no necesariamente, efectivamente, tiene como fruto lograr esa paz social que tanta falta nos hace. Ahora, ¿en qué estuvo que entronizamos a la ley
y un poco estacionamos la justicia en un sitial de segunda. Exactamente. A mi modo de ver, esta interpretación desafortunada, pues arranca en ese tantas veces comentado siglo XVIII, en que se hace una reducción de esta noble ciencia nuestra que es el derecho a la ley. Hoy incluso llegamos al extremo, y qué bueno que además esto lo estamos comentando en este espacio, llegamos al extremo incluso de hablar de escuelas de leyes. Uh-huh. Hay alumnos que son egresados o que se pretenden egresados de escuelas de leyes. El derecho es mucho más que la ley. En el siglo XVIII, ese afán codificador del siglo XVIII, ese gran esfuerzo napoleónico y todo lo que trae después, pues trajo, entre otras cosas, esa reducción del derecho a la ley y de ahí a la cultura de la legalidad, pretendiendo entonces estar en el otro extremo en el que nos encontramos hoy, que la justicia se ha convertido en un ideal, en un anhelo que ojalá algún día alcancemos, ¿verdad? Siendo que efectivamente lo que falta en todo problema social, del nivel que sea, es precisamente verdad. La verdad es condición de la justicia, pero cuando los hechos se falsean, son falseados por quienes pretendidamente alegan las causas y son falseados por quienes los interpretan, pues entonces tenemos eso, una fría aplicación de leyes, de legalidad, que no deja satisfechas a las partes beligerantes y que desde luego tampoco aporta a la sociedad el orden necesario para poder continuar. A mi modo de ver, esta crisis del pensamiento jurídico pues arranca en el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI viviendo pues las consecuencias de esa mala interpretación, de esa reducción de la justicia y, como tú bien señalas, de esa entronización de la legalidad que, a mi modo de ver, a la luz de los resultados nacionales y mundiales que vemos, el problema del mundo y el problema de nuestro país no es un problema de leyes, nos sobran leyes, el problema es un problema de justicia, es decir, de verdad. Sí, los problemas de verdad de los que ha hablado la doctora Quetzalcóatl, de la realidad, los que arroja la realidad, pareciera que o el pensamiento ilustrado y luego codificador, como ella muy bien señalaba, pareciera que pretendiera resolverlos a golpes de leyes, ¿no? Y el asunto es que pues cuando a la verdad la reducimos, o pareciera que la reducimos a un concepto que podemos acordar tú y yo, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es real, pues ese consenso puede no tener nada que ver con la realidad material. Es correcto. Incluso yo te diría, por supuesto, lo ideal en una sociedad es que, como dice la doctora, la justicia trae paz social. Y la paz social es lo que toda sociedad debe de buscar. Ahora, en este tema de la realidad, de lo que los abogados vivimos diariamente, tenemos tribunales de legalidad. En realidad, no podemos hoy hablar, y hay que decirlo claramente, de tribunales en justicia. Son tribunales única y exclusivamente de legalidad. Tan es así, bueno, yo me atrevería a decir que la mayoría de los amparos que llegan al Poder Judicial de la Federación tienen como finalidad el análisis y la evaluación de las resoluciones en términos del 14 y 16, que son las garantías de legalidad y de audiencia por excelencia. Me parece que Pero eso podremos discutir muchísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿En qué sentido la legalidad puede ser una garantía individual, un derecho humano, ¿no? Es correcto. Yo creo que habría que volver al gran tema de Rabasa, que hemos dejado de lado, ¿no? Pues sí conocía que es un derecho fundamental. Si quieren, luego lo platicamos porque te interrumpí, ¿no? Sí, no. Pero mira, te voy a poner un caso práctico que le pasó a una amiga mía que es proyectista en un juzgado familiar. Un día nos encontramos y me platicaba que en un asunto en donde todavía había causales para divorciarse, ella encontró en el expediente que no había elementos para disolver el vínculo matrimonial. No existían. El tema era injuria. Se exponía a su pareja y, bueno, pues evidentemente de manera pública lo que trató de comprobar era que a través de eso la injuriaba y evidentemente procedía el vínculo matrimonial. Un día
su juez se encuentra a la otra persona, al demandado, precisamente con otra persona exponiéndose en un centro público, y entonces el asunto que estaba citado ya para sentencia fue motivo pues de un análisis especial, porque la juez dijo, yo puedo dictar una sentencia legal absolviendo y no me meto en problemas. Es decir, en términos de las reglas procesales que debo de seguir, el tema está finiquitado. Absuelvo, no se dicta una disolución del vínculo matrimonial, pero tengo conciencia. Lo vi, pude tener acercamiento con ese hecho que evidentemente no está en actuaciones, pero que pasó, pero que es la verdad. Y entonces, el tema no solamente se centra a determinar si la disolución del vínculo matrimonial es procedente o no. ¿Qué tal si el señor llega en la noche y les pega? ¿Qué tal si hay problemas entre los cónyuges? La paz social tiene que ver con retomar estos hechos que sí sucedieron y dictar una sentencia en consecuencia. Para eso están. Ahora, no puedo, ¿no? Porque la ley me obliga. Exacto. Incluso hay responsabilidades, ¿no? Por supuesto, ¿no? La contraparte, el demandado podría decir, oye, pues le inicio una queja tal vez en el Consejo de la Judicatura porque te estás extralimitando, ¿no? O sea, vaya, creo que ese es precisamente el punto. Yo creo que no estamos, ni la doctora me atrevo a decir, ni yo, a favor de que se elimine la legalidad, no es el tema, sino que en ocasiones, cuando hay una pugna entre la legalidad y la justicia, el juez debe de tener una capacidad para ponderar y para poder determinar que finalmente de lo que se trata es de otorgar a la sociedad paz social. Este tipo de cuestiones las podemos encontrar claramente en asuntos familiares, en donde se necesita inmediatez, se necesita olor, se necesita sabor, se necesita tener la presencia de las partes, y donde el juez pueda determinar que en un momento dado no necesariamente tiene que tomar una ley para resolver en justicia, ¿no? Este tema, la verdad es que a nosotros nos impactó mucho, porque siendo una cuestión que debió de haberse resuelto en un sentido, pues se resolvió en otro, ¿no? Pero es lo que... Es un ejemplo muy pertinente. Es un ejemplo de la tensión innegable. Y además de lo que nosotros estamos viviendo como abogados en el ejercicio profesional, porque si no establece el artículo en la fracción tercera que tú tienes que acreditar para tu demanda que demandas al propietario, y si tú le acreditas un documento donde dice poseedor, ya no es lo mismo, porque es poseedor y propietario, pero si del documento se desprende que eres propietario, pues tienes que hacer un análisis que va más allá, que tiene que ver con la realidad, con la verdad, que es una congruencia entre la realidad y la inteligencia, ¿no? Me parece que tenemos mucho que hacer en el tema, por supuesto, de la impartición de justicia, pero también los litigantes, o sea, los litigantes también a veces nos sentamos y nos resulta muchísimo más fácil atender cuestiones de forma que de fondo, ¿no? Claro. Si les parece, a la vuelta del corte, nos cuestionamos por dónde podemos salir de de este laberinto, porque no cabe duda que hay una tensión aquí que no hemos sabido resolver. Por lo menos no en las sociedades profundamente injustas de América Latina, ¿no? Volvemos. Bien, volvemos, estamos hablando de legalidad y justicia con la doctora María del Carmen Platas, con el licenciado Quetzalcóatl Sandoval. Les recordamos que tenemos un correo electrónico a su disposición, lo mismo que una dirección de Twitter, otra más de Facebook, para que nos platiquen sus impresiones sobre este y otros programas de la serie Háblame Derecho. Creo que serán particularmente interesantes las impresiones del público, porque generalmente el sentido de justicia que se tiene socialmente, pues muchas veces no va de la mano de la estricta legalidad, y lo vemos en muchísimas determinaciones judiciales que son cuestionadas, son tomadas con base estricta en el texto de la ley, pero socialmente generan muchos cuestionamientos. Y es que ocurre que el mismo sistema legal le ha puesto a lo largo de la historia de estos 2 siglos y quizá un poco más,
una serie de limitantes a quien tiene la representación social de interpretar las causas controvertidas y decidir qué es lo justo. Es decir, la propia legalidad impide que el juez supere el horizonte de la mera norma y efectivamente atienda al fondo. Si lo pensamos con profundidad, ¿qué son los recursos jurídicos? ¿Qué son las instancias procesales? Son un tema de absoluta legalidad. La segunda instancia es una revisión de la legalidad. ¿Y el amparo qué cosa es? Pues de nueva cuenta, más de lo mismo, una revisión de la legalidad del proceso, pero no es en modo alguno un esfuerzo de atender al fondo del asunto, a los hechos que generaron la controversia, el conflicto, la desavenencia. No ese es el tema. Entonces, los propios jueces lo que hacen es eso, y lo hacen porque la ley así se los mandata, y porque de no hacerlo, la ley misma lo sanciona. Sí, de Es hecho, decir, en la ilustración a la que tú te referías, a fines del 18, principios del 19, era casi un delito de lesa majestad no juzgar conforme al texto estricto de la ley. exactamente, y frecuentemente la realidad supera lo plasmado en una norma. La riqueza, la complejidad de los hechos que real o potencialmente devienen en conflicto supera con mucho los presupuestos de cualquier norma, por más exhaustiva que sea. La norma debe de ser un criterio inspirador, pero en modo alguno pretender que la interpretación literal de un texto aplicada a unos hechos que por muchas circunstancias no se van a subsumir perfectamente en el supuesto general y abstracto, de ahí se puede devenir justicia. O sea, entendamos pues que el problema en el que estamos es que se ha hecho de la legalidad un sucedáneo de la justicia, y a 2 y tantos siglos de distancia de la concepción de ese modelo, es claro que nuestras sociedades, que nuestro país en concreto, no es más justo, no es más humano, no vivimos en paz, y en cambio sí, lo que tenemos es una sobreabundancia de textos legales, legislativos vigentes. Eso en modo alguno resuelve el problema. El problema, como digo, está en que la interpretación de los hechos, de esa interpretación, de ese conocimiento de los hechos, ha de poderse acceder a ellos desde una perspectiva que pretenda encontrar la verdad de lo que ocurrió, y respecto de eso, pues buscar cuáles son las normas que son aplicables. Como no es así como razonamos el derecho, sino que lo que hacemos es estudiar normas, se dedican 10 semestres valiosísimos en la vida de un joven, 5 años universitarios en la vida de un joven, a repasarle normas, a repasarle textos, y en muchos casos a obligarlo a que memorice esos textos, y en modo alguno se dedica espacio para que reflexione sobre los hechos que devienen en conflicto y sobre los cuales va a haber que aplicarse las normas. Varias veces he tenido la oportunidad de estar en este espacio, que mucho lo agradezco, insistiendo sobre ese tema. Urge en este país, urge a las escuelas de derecho de este país repensar lo que se está haciendo con la formación jurídica. Memorizar normas, repasar normas, es una parte de la ciencia. No es ni lo mejor ni lo más importante. Sí, con la esperanza de que los alumnos desarrollen por ahí de refilón un criterio jurídico lógico, mínimo, ¿no? Argumentativo, que efectivamente permita poder arribar a una decisión de justicia. Perdón que me extienda un momento, pero hoy que está en curso la famosa reforma penal y la oralidad en las causas, se va a hacer más que evidente la insuficiencia de esta formación,
que ha llevado a generaciones y generaciones de abogados a repasar y memorizar normas y a una incapacidad para razonar sobre los hechos, para exponerlos, para buscar las pruebas, las evidencias de aquello y a partir de eso pedir al juez la justicia que al caso corresponde. A mi modo de ver, con todas las críticas que puede tener el tema de la reforma penal, a mi modo de ver, dos grandes aciertos que introduce es la inmediatez, la obligación del juez de estar presente en el desahogo de todas las audiencias, de todo el proceso, la inmediatez y por otro lado la publicidad. Ahí se va a ver esto que estoy diciendo aquí. El abogado necesita saber argumentar y argumentar sobre los hechos, no pedir exclusivamente la aplicación de normas y los hechos quedan ahí perdidos en un cúmulo de papeles y actuaciones. Los hechos son los que motivan la aplicación de la ley, no al revés. No es que tengo la ley y luego pues ya lo de los hechos es lo de menos. Como bien lo decía el licenciado Sandoval hace un momento, frecuentemente lo que buscamos es la norma y sobre la norma nos enredamos y ahí va la segunda instancia y ahí van los amparos y son sobre la norma, sobre la legalidad, como si los hechos no importaran. Porque tú has hablado mucho de la verdad y un poco la mitología moderna ha sido, bueno, pues vamos a acordar la verdad, vamos a llegar a un acuerdo y ese acuerdo lo plasmamos en normas generales y abstractas y luego la verdad, ahora sí que como dijo Poncio Pilatos, ¿no? Quid veritas est. Exactamente. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿Qué es pues la la verdad los hechos pasan a un segundo plano, finalmente, como en el ejemplo que ponía Quetzalcóatl, pues ¿qué más da, no? Que el tipo sea un injurioso o que pueda ser un marido. Pues, pero lo hecho es que da mucho, claro, porque lo que altera la la paz es precisamente eso, que cada persona no tiene lo que le corresponde según su mérito o su demérito. Y siempre que una persona tiene más o menos de lo que le corresponde según sus actos, pues ocurre que entonces habrá otro que tiene de más o que tiene de menos de lo que le corresponde. O sea, la injusticia, la falta de justicia genera siempre violencia y la violencia es lo opuesto a la paz. Repito, solo la justicia produce la paz, pero para que haya justicia es necesario que nos conduzcamos, que vivamos en la verdad, no en la simulación, no en el engaño, no en la componenda, no en el acuerdo tras bambalinas, que se diga la verdad. Este es el tema. Decía Unamuno Quetzalcóatl que su divisa era antes la verdad que la paz, ¿no? Es correcto. O yo diría por la paz, es por la verdad hacia la paz, ¿no? No hay otro camino. Claro, no hay otro Claro, camino. y además, mira, a mí me parece que no estamos en contra de la ley. Creemos, yo por lo menos, que este concepto de justicia el ser humano lo traduce de manera cierta en temas de legalidad porque es un consenso en principio de lo que tal vez nosotros podríamos pensar que es la justicia. Sin embargo, eso no es la justicia. Y tiene que estar preparado el juez para que en aquellos casos en donde la norma no le dé, tenga que aplicar juicios de valor. Y si hoy en día los jueces solamente se limitan a ser calificadores de requisitos, si lo acreditaste tu documento, entonces es procedente la acción. ¿Y dónde quedó el juicio? ¿Y dónde quedó tu necesidad de involucrarte en los hechos, de valorarlos, de por supuesto tener el acceso a las pruebas y de emitir un resultado, ¿no? También es cierto, yo por ejemplo, en un asunto de pérdida de patria potestad, que ya estaba, lo tomamos ya iniciado y que estaba prácticamente perdido. Finalmente, antes de la citación para sentencia, solicitamos que se escuchara a la menor de 16 años. La juez lo negó en principio y cuando estábamos esperando la sentencia,
sorpresivamente nosotros le damos una nueva cuenta diciéndonos, ¿sabes qué? Sí te señalo fecha y hora para recibir lo que tenga que decir la niña en términos de la convención internacional. Y creo que ese punto específico fue alguien que se llama el proyectista. El proyectista, supongo yo, y ahorita te voy a decir por qué, que entró con la jueza y le dijo, su señoría, yo evidentemente apelé el tema de que no me lo admitió, pero yo creo que le dijo, su señoría, tenemos este tema, lo vamos a perder y además sí la necesitamos escuchar. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, nos dieron fecha, nos dieron hora, fuimos, la mamá, yo iba por el papá, se exigía la pérdida de la patria potestad por parte del papá, teniendo yo la guarda y custodia. Y el proyectista ese día salió, preguntó por el papá, dijimos aquí estamos, preguntó por la menor, dijimos aquí estamos, y preguntó por la mamá que no había. Dijo, perfecto, se regresó, al otro día publicó la sentencia en donde negaba la procedencia de las acciones. Es decir, el proyectista tuvo ese acercamiento, olió que algo estaba pasando y que no le cuadraba. Dictó una nueva medida que le permitió tener un acercamiento con esta paz social, porque yo le decía, si tú hoy le quitas a la niña la posibilidad de estar con la persona que lo mantiene, con la persona que la cuida, con la persona que la procura, por un tema de un berrinche de la señora, pues vas a generar violencia. Ese es el camino, que la amplitud de criterios se pueda dar en sede judicial, que tú dirías que por ahí resolvemos la... Claro, yo creo que tenemos reglas y tenemos procedimientos que hay que respetar como todo, pero me parece que de manera excepcional, me parece que cuando las circunstancias del caso lo atiendan, los jueces deben de tener la madurez intelectual, la madurez ética para poder atreverse a que las cosas cambien en ese punto específico, porque en la medida en que nos quedemos pasivos, me parece que esto no va a funcionar. Los postulantes, que te repito, tenemos nuestro grado de corresponsabilidad porque no lo pedimos, porque no lo exigimos, porque no lo solicitamos. Alguna vez en una diligencia, en una confesional, me decía una juez, es que este artículo yo le pedía que le preguntara más al demandado. Pregúntele más, yo ya no tengo forma de preguntarle porque ya no está relacionado con el hecho, pero pregúntele más. No porque ese artículo casi no lo aplicamos. Bueno, es un claro ejemplo de lo que pasa allá afuera y de lo que, pues sí, puedes apelar y a lo mejor en 8 meses o 9 meses que se resuelva tu apelación y después tu amparo, a lo mejor podrás llegar y decirle a la juez, mire, como yo tenía razón, sí, pero la niña ya no cobró alimentos, ¿eh? Ya no cobró. O sea, sí, el problema es que él no se resolvió. Sí, porque la niña necesita leche mañana y necesita pañales hoy. Y entonces, si no es el juez sensible a este tema de la inmediatez, evidentemente me parece que no vamos a avanzar. Salvo es el principio que ves que lo Ahora, decías ahí, decía Quetzalcóatl, hay un consenso que en el que podemos traducir nuestro sentido social de la legalidad como leyes, doctora, ¿no? Y ese consenso para algunas cosas funciona muy bien. Por ejemplo, para efectos de las facultades de la autoridad administrativa, ¿no? Desde luego es bueno que estén en la ley y que la autoridad no puede hacer más que estrictamente lo que dice la ley. Pero yo creo que en temas familiares, o en temas penales, o en temas incluso donde están los privados involucrados, habría que tener otro acercamiento al derecho, que superar estos consensos, que finalmente además son consensos artificiales, ¿no? Fíjate que esto me trae a la memoria que mucho nos podría ayudar a comprender, mirar lo que ocurre en otras partes del mundo, porque, pues repito, este no es un problema solo nuestro, este es un problema de todas las sociedades. En otras partes del mundo, donde el sistema jurídico y judicial es diferente del nuestro, los jueces, para ser juez, es necesario haber sido abogado postulante primero y haber sido un abogado postulante exitoso y que al menos desde la perspectiva de la barra de abogados no sea una persona con tachas éticas. Esos abogados que tienen una trayectoria ética impecable, luego son postulados por los congresos de sus estados o de sus provincias y es el Congreso quien los elige para ser jueces.
a mi modo de ver, mucho de este problema de la legalidad y de estas interpretaciones cortas que muy atinadamente el licenciado desde su experiencia señala, muy atinadamente a mi modo de ver, en gran medida se deben a que el juzgador frecuentemente en nuestro sistema viene de un proceso interno. Es decir, inició siendo actuario o siendo proyectista y con el paso del tiempo, siguiendo esa carrera, llega a juez, pero no ha tenido la experiencia de la vida que supone la postulancia de causas, que supone el día a día con las problemáticas sociales. Y efectivamente esta persona que ha sido formada a lo largo de un hacer de interpretación, pues de nueva cuenta eso es lo que repite como juez. Y la necesidad de argumentar no la ha experimentado en realidad nunca, ¿no? Porque nunca ha estado del otro lado y difícilmente podrá entender esas situaciones pues tan sentidas, tan vividas por la sociedad ante los conflictos que a los que acuden a los tribunales a pedir justicia. Es importante replantear que el proceso de formación de aquellos que devienen luego en impartidores de justicia, pues es necesario que hayan estado del otro lado del asunto para que su amplitud de criterio ante los casos concretos que les toca conocer, pues sea tal que efectivamente entiendan de fondo que un juez con las decisiones que dicta impacta a la sociedad, impacta al microcosmos y que esos impactos contribuyen o no a la paz social. Este es el tema de fondo. No se puede separar de la sentencia que dicta un juez el impacto social que tiene. Y ese impacto solo puede ser de dos tipos. O con eso que resuelve contribuye o no a la paz social, o genera eso paz o no genera paz. Y en la medida en que esa decisión, esa sentencia no genera paz, pues como bien dice Quetzalcóatl, pues entonces ocurre que ahí va la apelación y que ahí va el siguiente recurso y es darle vuelta a una maquinaria inmensa que toma meses, que toma años y que pues las personas en conflicto no lo pueden resolver y seguimos en esto. Es decir, en modo alguno es malo o es dañino para una sociedad que existan leyes, que existan normas y procedimientos. Todo lo contrario, sin ellos no podemos vivir. Simple y sencillamente que tendremos que verlos como medios y no como fines para alcanzar la justicia. Y tiene que haber incentivos también para que los jueces puedan resolver pues mucho más en equidad y más en conciencia, ¿no? Así es. Porque si la espada de Damocles sobre sus cuellos es que viene una queja y después un infierno, ¿no? Por haberse separado un poquito con criterio del texto estricto de la norma, bueno, pues es muy lógico que el juzgador diga no. Claro. No, y de nueva cuenta la legalidad los constriñe. La legalidad termina ahorcándolos y claro que no se pueden salir de la legalidad. Y es que, ¿qué es la legalidad? ¿Por qué se creó todo esto? Regresando un poco a la historia que hacíamos al principio, pues como digo, cuando el gobernante dejó de ser itinerante, concedió la facultad de juzgar y de resolver los casos que en cada lugar eran conflicto, eran desaveniencia, a unos a los que llamó jueces. Pero esos que son jueces me dan miedo, ¿no? Sospecho de que quién sabe cómo vayan a resolver y entonces les impongo una legalidad de la que no se puedan salir. Tienen que resolver exactamente en este espacio que prevé la propia ley. Entonces, como digo, para que mi soberanía no se ponga en entredicho. No se ponga en entredicho y para que al final del camino, aun cuando yo gobernante no soy el que tomo la decisión, al final del camino sí la sigo tomando porque soy yo el que hago las leyes respecto de las cuales han de resolver. Esto es evidente que con mucha frecuencia separa la legalidad de la justicia. Con mucha frecuencia tenemos sentencias impecablemente legales y entrañablemente injustas. Me gustaría que profundizáramos en esto, porque me parece un análisis muy lúcido, históricamente hablando. Mari Carmen, a la vuelta del corte, si te parece bien. Volvemos.
Bien, volvemos, estamos hablando de legalidad y de justicia. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de Twitter, otra más de Facebook, que estarán apareciendo en sus pantallas para que nos platiquen sus impresiones de este y otros programas de la serie Háblame Derecho, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y doctora, te interrumpía, pero estabas haciendo un análisis, insisto, muy lúcido, ¿no? Porque, bueno, si ya gobernar no es hacer justicia, sino más bien imponer nuestros criterios, como la modernidad ha demostrado, nuestros criterios en sede soberana, la justicia, el caso concreto, se torna muy difícil de hallar, ¿no? Se torna muy difícil de hallar y entonces nace toda esta interpretación tortuosa y oscura en la cual llegamos al punto de decir que la justicia es un ideal inalcanzable y que la verdad de los hechos depende de quien lo mira, de quien lo interpreta, de los intereses en juego, del valor, y etcétera, etcétera. Al punto, pues, que entonces las instancias del propio sistema encargadas de encontrar la verdad de los hechos, volviendo al tema penal, que son las policías, por ejemplo, las policías investigadoras, pues ocurre que no investigan, ocurre que más bien trabajan con unos machotes. Tampoco tienen incentivos para investigar. Y tampoco, pues, ¿qué más da, no? porque ¿qué más da? Porque la propia legalidad establece que va por allá y establece que se fijan los hechos de una manera con independencia de lo que verdaderamente ocurrió. A mi modo de ver, esta legalidad ha sido de fondo un mecanismo que el propio sistema ha creado, que pretende que por la sobreabundancia de leyes, de regulaciones y de procedimientos, que en el frío cumplimiento de esas leyes y procedimientos, de manera mágica se va a producir la legalidad. Lo cierto es que tenemos una sociedad que con muchísima frecuencia le da la vuelta a la legalidad, y como todo es una cuestión de interpretación, bueno, pues entonces el hecho, que es lo que motiva el hacer de la justicia, con muchísima frecuencia pasa a un segundo plano. Por supuesto que toda desaveniencia y que toda persona tiene derecho a ser escuchada y a ser o no vencida en juicio, a como toque, pero que iniciemos un proceso falseando los hechos, no concediéndole la relevancia que tiene a los hechos que motivan el conflicto y llevando entonces el proceso a un tema de mera legalidad y de interpretación de normas y jurisprudencias y criterios jurisprudenciales, pues es desde luego darle vuelta a una maquinaria que no termina nunca y que al final del camino el justiciable queda desatendido. El justiciable no tiene por qué saber todo esto que aquí estamos diciendo. El justiciable lo que sabe es que no fue justo el asunto, que la decisión... ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó, y a lo mejor lo que pasó desde su perspectiva, y además no necesariamente tiene razón en lo que dice, pero para eso están los abogados y para eso están los jueces. Hemos hecho de la falsación de los hechos, por un lado, y de la sobreabundancia de leyes y procedimientos, dos grandes bloques de problemas jurídicos que no se resuelven con más legalidad. Somos un país, como pocos, con leyes positivas vigentes, con leyes positivas en general. Somos un país con sobreabundancia de leyes positivas y, paradójicamente, entrañable, esencialmente injusto. Es tremendo, ¿no? Porque además uno de los objetivos es convertirnos en un país de leyes, pero esto no se sabe bien a bien qué significa, ¿no? Sí, claro. Y ustedes se encuentran, los postulantes, con esta tensión todo el tiempo, ¿no? Día a día. Por supuesto, con muchas leyes puedes oscurecer el panorama, ¿no? Puedes tener una respuesta tal vez para los mismos casos
con soluciones totalmente encontradas. Antitéticas, Por supuesto. contradictorias. Yo creo que la doctora tiene una valoración correcta cuando señala que el derecho es es un medio para llegar al fin. Creo que en la medida en que esto se vuelva una cultura en las universidades, saldremos con el chip de que precisamente el derecho solamente es un camino por el que tenemos que transitar para vivir ordenadamente y llegar con ciertas reglas y con ciertos procedimientos al objetivo que es la justicia. Sin embargo, el derecho, que es una creación eminentemente hecha por el hombre, tiene posibilidades de fallar. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que en el camino podríamos ver que en lugar de ser a la izquierda, nos está marcando que es a la derecha cuando no es cierto. Yo creo que el abogado tiene que estar preparado para que cuando tenga una Y, tiene que valorar por dónde tiene que irse y tomar la decisión, no que más le convenga ni la que más le convenza, sino la que tenga un impacto en la sociedad que sea mejor, que se adecue a la verdad, que se adecue a las circunstancias. Yo retomo un poco la definición que de derecho nos da el maestro Villoro, cuando decía que son soluciones, el derecho nos da soluciones justas a problemas surgidos de la realidad histórica. Es decir, el juez tiene que pensar que está ahí y que podemos entre el postulante y el juez debatir 35 años todos los conceptos que quieran de derecho. Pero finalmente ni a él ni a nosotros nos va a repercutir el efecto de la sentencia. Es una persona que no tiene ni idea, pero que le están quitando su casa. Ley de extinción de dominio, nos habló una señora y nos dice, licenciado, fíjese que yo renté mi casa, parece ser que encontraron algo, droga, no sé, y que en términos de esta nueva ley de extinción de dominio, me quieren quitar mi casa. ¿Por qué? Pues que lo sancionen a ellos y penalmente deberán de tener su responsabilidad. Pero ¿por qué me quieren quitar mi casa? ¿Y cómo le explicamos que esto tiene que ver con cuestiones de legalidad, de que sí, pero que la ley está mal y seguramente a lo mejor no pasará la evaluación de la constitucionalidad? Y la señora pues me podría ver 5 minutos sin entender una sola palabra y me podrá preguntar de nuevo, ¿pero qué va a pasar con mi casa? Yo creo que el derecho tiene el presupuesto de que tiene que estar antecedido de la ética. Una sentencia dictada por un juez tiene que tener un presupuesto ético. ¿Cuál es el presupuesto ético? Que el juez tiene que ver antes de dictarla cuál va a ser el impacto y la situación y condición específica del gobernado una vez dictada. Sí, porque además es una ética que no solo le puedes exigir al legislador, ¿no? Es muy bonito también lavarnos las manos y decir, bueno, pues sí, el legislador dijo esto y entonces nadie, ni los postulantes, ni los jueces, ni los agentes del Ministerio Público, de un ministerio que es público, ¿no? Tienen por qué preocuparse por la eticidad de la disposición, ¿no? Porque eso ya es una preocupación que se viene desde legislativa. Y por otro lado, desgraciado, ¿no? Nos quejamos de nuestros legisladores y los vemos y jajaja y jojojo y mira nada más, qué vergüenza. Pero una vez que sale de ese circo, como algunos lo llaman la ley, de repente adquiere como un aura impoluta, ¿no? Es una maravilla, ya la ley, hay que cumplir la ley por la ley misma. Sin embargo, de que es, como decía Quetzalcóatl, una creación humana y de seres humanos que además nos las pasamos la vida criticándolos, ¿no? Ni siquiera tratando de comprender sus razones ni nada, sino simple y llanamente criticándolos. Fíjate que a mí... Una cosa esquizofrénica, ¿no? A mí con mucha frecuencia escucho la necesidad social de promover la cultura de la legalidad. Y lo escucho y lo leo y personalmente me preocupo muchísimo. La legalidad en modo alguno produce frutos de justicia. A mí me parece que de lo que estamos surgidos como mexicanos es de promover la cultura de la civilidad. Los inventores de la democracia, que fueron los griegos, entendían la democracia unida inseparablemente a la nomocracia, es decir, a esa actitud ciudadana, social, comúnmente aceptada, de vivir cumpliendo las normas que nos hemos dado,
De manera que los casos de desavenencia serán los menores y se resolverán conforme a la ética, que la ética es verdad. El presupuesto de la ética es la verdad de nueva cuenta. La justicia es una virtud de la ética. Y volvemos sobre el tema. De manera que promover cultura de legalidad, pues la legalidad se presta para todo. Sobra en esta efervescencia legislativa en la que vivimos leyes que están plagadas de lagunas, de contradicciones, de insuficiencias. Sobran de antinomias, sobran leyes así. Tendríamos que trabajar por la promoción a todos niveles, desde los niños hasta los adultos, de una cultura de la civilidad, del respeto al otro y de la necesidad de conducirnos socialmente y de generar relaciones de verdad, relaciones de buena fe, donde de verdad procuremos erradicar entre nosotros el engaño, la simulación. Y como presupuesto de la justicia, ¿no? Claro, y que la palabra dada tenga el valor que debe tener, ¿no? Que nos encontramos con todos estos temas de que, pues, quién sabe quién es el hecho, qué es el hecho, y para usted y para mí, y qué es la verdad, y para usted y para mí, Y quién y sabe qué si es la firmé el justicia, contrato, ¿no? exacto, y si sabe si lo firmé, y si firmé lo que usted dice que firmé, y si eso no me firma, y si las cláusulas estaban o no estaban en lo que yo firmé, y un largo etcétera. Yo creo que esto es muy importante lo que señalas, porque frecuentemente confundimos el problema epistemológico. Nos decimos, no, por supuesto que no tengo derecho a imponer mi verdad sobre la tuya. Hombre, desde luego, en el plano ideológico eso es clarísimo. Yo puedo pensar una cosa y no tengo por qué tratar de imponerte. Pero en el plano de los hechos, de los que tiene que investigar, como tú muy bien señalabas, la autoridad investigadora, hay hechos que ocurrieron. Esto es innegable. Hombre, me podrás decir que quizá la vida es sueño y que como en el poema de Calderón de la Barca, pues en realidad no ocurrieron. Eso, desde un plano ideológico y hasta te diría yo artístico, es sostenible. Poético, pero en el plano jurídico, no cabe duda que alguien firmó un contrato. Punto. O no lo firmó, y lo vamos a ver. Así y eso será en los hechos. O sea, aquí el tema es que la autoridad investigadora tendría que hacer ese papel de encontrar las evidencias y no de inventar evidencias, como desafortunadamente frecuentemente ocurre. ¿Me explico? Entonces, viene un problema de falsación de los hechos, y de la falsación de los hechos, la sumatoria de falsaciones en modo alguno da como resultado justicia. La sumatoria de falsaciones sí puede producir legalidad, ¿verdad? Un montón de hechos que se acumulan en un expediente, que obran ahí en unas actuaciones que quién sabe, entre lo que declaró y lo que tomó la señorita y tal, pues quién sabe eso qué, pero eso ya va obrando en un expediente, y a partir de eso resuelve una persona que, dicho sea de paso, nunca en su vida ha estado del otro lado. Nunca ha tenido la sensibilidad de ver lo que ocurre del otro lado. Sí, y como dicen ustedes, bueno, ante ese cúmulo de injusticias, que además se contraponen a un criterio socialmente aceptado de lo que es justo, ¿no? Pues no nos debe extrañar que la justicia empiece a ponerse en manos privadas, ¿no? Que la gente se quiera hacer justicia por propia mano. Porque bueno, es que ese es el problema, ¿no? No sé, tengo a mi hija, la violaron, abusaron de ella, y resulta que con una serie de resquicios judiciales, formales, procedimentales, pues no pasa nada, aquí no pasó nada, ¿no? Es que, claro, ¿no? Y es que precisamente esa es la violencia de la que hablamos, que al no satisfacer una demanda social, porque lo que implica llegar al tribunal es, quiero pacíficamente resolver mi problema con esta demanda que no es mía solamente, por supuesto que el asunto es un interés particular, pero es en general de la sociedad. Y en la medida en que te vuelvas ineficaz, lento, poco sensible, me parece... Legolátrico, ¿no? Legolátrico. Me parece que lo único que vas a provocar es que me obligues a mí a ver otras opciones. Y eso, bueno, ya lo hemos visto con ciertos linchamientos, lo hemos visto, como tú dices, con cuestiones a lo mejor todavía aisladas, pero en donde se toman la justicia por su propia mano, y eso sí es grave. Me parece que eso es grave, y no es otra cosa más que consecuencia de la falta de satisfacción de estas demandas sociales, que es
ir y obtener justicia. Es a lo que estamos, o sea, Porque además en esa justicia privada, pues el debido proceso, el correcto proceso se le torna casi imposible, ¿no? Es decir, alguien que es acusado comunitariamente de ser un violador, ¿no? Pues va a ser sujeto a un linchamiento sumarísimo. Claro, ¿no? O sea, nos vamos a tardar más en averiguar cómo lo hizo que cuando ya esté colgado, ¿no? Así es. Por supuesto. Y eso es algo que no puede desear Eso no podemos ninguna sociedad civilizada. No, por supuesto que no. No, y ese es precisamente el llamado, ¿no? No se trata de echar culpas, sino de analizar, diagnosticar y actuar en consecuencia, porque me parece que tan irresponsable es decir que uno u otro grupo, o sea, jueces, postulantes, los mismos clientes, que los mismos clientes luego desean un abogado, como decían en la sesión de la doctora Platas, entre el tigre y la Santísima Trinidad, y se vuelve una mezcla especial porque por un lado quieren un abogado ético, quieren un abogado que tenga valores, pero por otro lado le piden resultados, y los resultados no pueden verse de manera aislada bajo las normas en las cuales vamos y pedimos justicia. Y entonces, si quieres que tu asunto camine rápido, si quieres que no podemos pensar que somos los únicos. Estamos jueces, estamos abogados, también estamos clientes, estamos toda la sociedad. Toda la sociedad tenemos que recapitular, reorganizarnos, y me parece que como cuando vamos perdiendo en un juego de fútbol en el medio tiempo, vámonos, lo mejor es que se termine esto, y en el segundo tiempo nos reorganizamos, salimos con una nueva estrategia y a ver otras opciones, estas famosas variantes. Pues con esta metáfora tan futbolística y además tan precisa, nos despedimos. Creo que tenemos que seguir comentando el tema con ustedes. La verdad es que ha sido un honor escucharlos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente emisión del programa Háblame Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias.